Iglesia, que el Señor les bendiga. Dios bendiga a la iglesia. Gracias a Dios por este nuevo domingo que estamos ya reunidos en nuestros hogares para poder seguir aprendiendo la palabra de Dios. Como ya de todos es conocido, en estos días, desde el primer domingo de marzo, hemos estado aprendiendo, predicando sobre el libro de Apocalipsis. Y esta sería ya la novena enseñanza sobre este libro. Y a Dios gracias hemos avanzado y hemos tratado de cubrir la mayor cantidad posible de temas. El Apocalipsis es un libro muy amplio, con muchos simbolismos, pero estamos tratando de sacar las grandes verdades, las grandes enseñanzas que el libro nos deja. Así que sean todos bienvenidos, gracias por estar en sintonía con nosotros, gracias a Templo Betel, la Asamblea de Dios en Santa Ana, por congregarse a través de este medio debido a todas las condiciones que ya conocemos. De tal manera de que vamos a orar para en esta parte del culto, de este culto virtual, pues empezar la enseñanza, la novena enseñanza sobre el libro de Apocalipsis. Oremos entonces, Padre, te damos gracias por la buena oportunidad nuevamente que nos das de poder congregarnos a través de estos medios, de poder predicar tu palabra, de poder aprender, de poder ser enseñado, Dios, a través de tu palabra. Todos somos enseñados, Padre, a través de las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, porque las has revelado a nosotros para aprendizaje, para crecimiento y para salvación. Señor, bendice a las familias de la iglesia, jóvenes, señoritas, hogares, oh Dios, sea tu sangre sobre cada casa, sobre cada hogar, cubriendo, Señor Jesús, debido a esta pandemia, tu sangre cubriendo los hogares, aquellos hogares que nos sintonizan, aquellos hogares que temen tu nombre, en el nombre de Jesús, tu sangre cubriendo los hogares para bendición y protección a todos. Gracias, Padre, por estos tiempos, porque nos enseñan cómo son los principios de dolores que preceden a tu rapto, al arrebatamiento. Gracias, Señor, por vivir este tiempo que ha sido y es de gran aprendizaje. Bendice esta palabra, porque es tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por sintonizarnos de nuevo. Y ya estamos en la novena enseñanza sobre el libro de Apocalipsis. Hemos traído un orden desde el autor, el mensaje a las 7 iglesias, la manera como el cielo, la creación, adora a Dios. El capítulo 5, donde se da a entender que es en ese momento en que el arrebatamiento sucede, y los episodios de la gran tribulación entre Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 18. Hemos dicho muchas cosas, hemos predicado 3 domingos sobre el rapto de la iglesia en Mateo 24, en Lucas 21 y en otras partes de la Biblia, y ahora estamos predicando por tercera ocasión consecutiva, por tercer domingo, lo que es el período de la gran tribulación. Habíamos dicho que la gran tribulación es el castigo de Dios al hombre por haber rechazado a Cristo, por haberlo burlado, por haberlo maltratado, porque la ciencia lo descarta, por haber caído en el ateísmo y haber votado a Cristo. Habíamos dicho que la gran tribulación es el castigo de Dios al hombre por haber rechazado a Cristo. También habíamos dicho que dura 7 años después del arrebatamiento, y que son descritos en la Biblia, en el Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, que en total suman 21 juicios repartidos en 7 años alrededor del mundo. Todo eso ya lo hemos dicho. También hemos aprendido de que en el Apocalipsis hay 3 grupos de población: la iglesia, Israel y el mundo. Y que la iglesia desaparece en el arrebatamiento, que la iglesia desaparece cuando es el rapto, Cristo en las nubes, pero que ya después de eso inicia la gran tribulación. Habíamos dicho que estos días hemos aprendido lo que son principios de dolores. Esta pandemia nos ha enseñado
cuáles son y cómo son los principios de dolores. Hemos aprendido de que Jesús se refería a los principios de dolores como los dolores de parto. Y los dolores de parto cada vez son más largos y más intensos, más fuertes. Las hermanas pueden dar testimonio de eso. Son cada vez más intensos, más largos y crecen en intensidad del dolor. Así que la pandemia solo es una muestra de lo que será la gran tribulación. Solo es una muestra, decíamos, una muestra médica de lo que realmente serán los dolores de la gran tribulación. De tal manera de que habíamos aprendido eso. Y el trato en la gran tribulación, después que la iglesia ya no está, sobre dos grupos de gentes, Israel y el mundo. En la gran tribulación habrán dos grupos de personas, Israel y el mundo. La iglesia ya no estará. ¿Por qué se queda Israel? Sabemos que Israel ha rechazado a Cristo. Y tomando en cuenta que es el pueblo bendito de Dios, escogido de Dios, el pueblo descendiente de Abraham y de Jacob. Pero todos sabemos, y lo hemos predicado en el domingo anterior, que Israel y el mundo se quedan para la gran tribulación. La iglesia ya no está. Y sabíamos y hemos aprendido de que, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1 al 13, esta parábola nos enseña de que el uno será tomado y el otro será dejado, como dijo Jesús en Mateo 24 y en Lucas 21. Es decir, 5 estaban listas con sus lámparas encendidas y 5 vírgenes no. Habíamos aprendido que tener la lámpara encendida es estar en paz con Dios, es estar a cuentas con Dios. Habíamos aprendido que tener la lámpara encendida es tener una perfecta, una buena relación y comunión con Dios. Así que habíamos aprendido lo importante en estos principios de dolores de tener una buena relación con Dios. Mi lámpara encendida. Y también habíamos aprendido el trato de Dios para Israel en la gran tribulación. Habíamos aprendido que Pablo dice en Romanos que todo Israel será salvo después de la plenitud de los gentiles. Habíamos aprendido que la plenitud de los gentiles es la iglesia, porque la iglesia no es judía, la iglesia es gentil, porque los judíos rechazaron a Cristo. Pablo dice en Romanos se endurecieron, y Juan dice en su evangelio no lo recibieron. Así que cuando Pablo habla de la plenitud de los gentiles, se está hablando de la iglesia. Y que después de esto, todo Israel será salvo. Y habíamos aprendido de que cuando la Biblia dice que todo Israel será salvo, habíamos aprendido de que no es que por ser judío, acepte o no acepte a Cristo, seré salvo. No es así. No es así. Pablo no quiso decir que por ser judío de nacimiento, automáticamente se es salvo. No es así. En domingos anteriores hemos predicado de que el único método, el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre es Cristo. Así que judío o no, judío, gentil o romano, griego, como dice Pablo en otra de sus cartas, tiene que pasar por Cristo para ser salvo. Judío, griego, romano, gentil, etc. Pero cuando Pablo dice de que todo Israel será salvo, es que en la gran tribulación habrá predicación para todo Israel, para dar la oportunidad a Israel en la gran tribulación que se acerque a Cristo. Allá cada quien si lo hace o no. Y ocupábamos el ejemplo de la cuarentena en el país. El Salvador ha estado en cuarentena. La nación ha sido llamada a cuarentena. Algunos obedecen, otros no. Todo Israel será llamado a salvación. Algunos aprovecharán, otros no. Eso significa cuando Pablo dice que todo Israel será salvo. La nación entera, a través del sufrimiento en la gran tribulación, será llamada a salvación. Allá cada quien, individuo, judío, personal, decisión personal de cada quien lo que haga. Todo El Salvador fue llamado a cuarentena por el problema de la pandemia. Algunos obedecieron, otros no.
Y qué bueno que hemos tenido esta experiencia de pandemia y de cuarentena para aprender cuando se dice en Romanos que todo Israel será salvo. No por ser judío de nacimiento será salvo. La nación entera de Israel será llamada al arrepentimiento a través del sufrimiento en la gran tribulación. Allá cada quien, lo que haga o no haga. También habíamos aprendido de que nadie debería esperar el rapto para ser salvo. Nadie debería de esperar el rapto para ser salvo. Nadie debería, y sabemos esto, que mucha gente en el rapto se va a quedar. Por eso dice la parábola de las 10 vírgenes, 5 estaban listas y 5 no. Mucha gente en el rapto se va a quedar. Porque sus lámparas estaban apagadas. Porque su relación con Dios no era la adecuada. Porque en algún momento profesaron la fe y sirvieron al Señor, pero en este momento no. Sus lámparas están apagadas. Mucha gente en el rapto se va a quedar. Y eso lo sabemos. Es más, Jesús lo dijo, el uno será tomado y el otro será dejado. De tal manera que ahora, en este día, este domingo, entramos a uno de los temas quizás más complicados del Apocalipsis. ¿Habrá o no habrá salvación en la gran tribulación? Pues desde el domingo anterior dijimos que sí, para Israel y para el mundo. Y este es uno de los temas muy controversiales y hay que aceptarlo. Aquel que predique Apocalipsis debe de decir, confesar y aceptar que predicar Apocalipsis a veces es controversial. Y eso hay que decirlo. Eso no se debe esconder. Pero ya demostramos en el domingo anterior que en Zacarías, por ejemplo, el profeta nos dice que habrá un espacio para Israel. Zacarías 12, 8 al 11 y 13, 1. Esa es una profecía que no se ha cumplido. Que Israel será protegido y se arrepentirá, cosa que ahora no ha pasado. Hoy, abril 2020, no ha pasado. Así que esa profecía está pendiente. De tal manera que aprendemos que habrá una oportunidad para Israel en la gran tribulación. Y también a través de lo que vamos a leer hoy en Apocalipsis, aprendemos que habrá oportunidad para los gentiles en la gran tribulación. Y este es uno de los temas más controvertidos en el Apocalipsis. ¿Habrá o no salvación en la gran tribulación? Sí lo habrá, pero con ciertos requisitos. Hoy, por eso es que Isaías dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, porque en la gran tribulación será otra situación la que enfrenten aquellos que se quedaron en Israel, que nunca creyó en Cristo. Será a precio de muerte, persecución y aflicción. Y ya lo vamos a estudiar en este momento. ¿Habrá o no habrá salvación en la gran tribulación? Sí la habrá, pero a precio de muerte, persecución, de no dejarse marcar. Y ya vamos a estudiar cuáles van a ser los dos modelos que el anticristo va a ocupar para perseguir a aquellos que, sabiendo que eran cristianos, se quedaron, porque sus lámparas estaban apagadas. Van a haber dos maneras en que el anticristo va a ocupar para perseguir a aquellos. Y ahí va a haber sufrimiento, muerte, dolor, persecución, angustia. Y lo vamos a leer. De hecho, en el domingo anterior ya habíamos leído en Zacarías 12, 8 al 11, Zacarías 12, 8 al 11 y Zacarías 13, 1. Que el Señor defenderá a Israel de las naciones que lo quieren atacar y que Israel se arrepentirá, cosa que no ha pasado. Ahorita el Estado de Israel es un Estado secular que confiesa y profesa la ley mosaica y que no reconoce a Cristo como el Mesías.
Pero dice que en aquel tiempo ya lamentarán y llorarán por el que traspasaron. Y se arrepentirán y llorarán por aquel que hicieron sufrir, por el que traspasaron, dice Zacarías 13:1 y Zacarías 12:8-11. Ahí usted lo puede buscar en su Biblia. Y ahora vamos a estudiar por qué decimos que podrá haber salvación en la gran tribulación, pero con otras condiciones. A través de muerte, persecución, aflicción. Y vamos a leer ahí en Apocalipsis 6:9-11. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9-11. Y vamos a aprender, de hecho ya lo hemos estado diciendo, que el primer caballo que aparece cuando se abre el primer sello es un caballo blanco, y el que lo monta sale venciendo y para vencer, conquistando. Y después aparece el caballo de la guerra, el caballo del hambre, el caballo de la escasez de los productos caros. Eso ya lo hemos predicado en la segunda y tercera enseñanza, que ahí está en YouTube. Usted lo puede revisar, ahí está ya coleccionado y usted lo puede revisar. Usted puede, ya van 9 enseñanzas con esta. Usted puede oírlas todas y en su momento se menciona eso. Usted lo puede revisar y será un gusto para nosotros que usted lo lea, que usted lo vea. Pero ya en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9-11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. La primera causa, el primer factor, el primer motivo que el sistema del anticristo utilizará para perseguir a aquellos que se quedaron es la fe, el testimonio. Ya vamos a estudiar el segundo método, que es el método económico. El hambre, dice, y el que no se dejaba marcar. Eso lo vamos a leer después. Pero el sistema del anticristo perseguirá a los que se quedaron a través de 2 métodos: por la fe y por el hambre. Porque si no te dejas marcar, o si no me dejas marcar, no podremos comprar. Entonces habrá hambre para el que se quede, si no se deja marcar. La marca de la bestia. Pero dice ahí, en 6:9 de Apocalipsis: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Ya empiezan a haber muertos en la gran tribulación por el testimonio. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En primer lugar, la persecución del sistema anticristo en la gran tribulación ocupará 2 métodos. El primero, la fe. El primero es la fe, y ya aprendemos que iniciada la gran tribulación, claro, cuando llegamos al versículo 9 de Apocalipsis 6, ya salió el jinete blanco, que es el anticristo, ya salió el caballo del hambre, el caballo de la guerra y el caballo de la escasez. O sea, el mundo ya está en crisis. Apenas empieza la gran tribulación, y ahora imagínense, yo siempre estoy pensando, qué tribulación, qué angustia nos ha dado esta pandemia. Y dice la Biblia que son principios de dolores. O sea, será mucho peor en la gran tribulación los juicios que Dios derrame sobre la tierra, en los sellos, en las trompetas y en las copas. Y ya
Y si avanzamos en Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 6, 9 y 10. Que ya empezamos a ver muertos por causa del testimonio, ya estando en la gran tribulación. Y luego avanzamos a Apocalipsis 7, 9 al 17, y dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, que aparecen en Apocalipsis capítulo 4, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces, versículo 13 de Apocalipsis 7, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido en la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice: estos son los que están muriendo en la gran tribulación y por confesar su fe en Cristo, aunque se quedaron, están siendo lavados sus ropas, sus maldades, emblanquecidos sus vestidos en la sangre del Cordero. Pero claro, no es lo mismo ser salvo hoy que ser salvo en la gran tribulación. Y eso hay que tenerlo claro. No es lo mismo ser salvo hoy. Por eso es que la Biblia nos dice que el tiempo aceptable es hoy. Que busquemos a Jehová mientras puede ser hallado. No es lo mismo ser salvo hoy que ser salvo en la gran tribulación. Y dice que pedían venganza. ¿Hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Y luego le preguntan a alguien: ¿de dónde son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación y que lavaron y limpiaron y emblanquecieron sus ropas, sus maldades, sus pecados en la sangre del Cordero. No es lo mismo. Por eso es que estamos diciendo en casi todas las enseñanzas, no es lo mismo ser salvo hoy que en la gran tribulación. No que nadie espere el rapto para darse cuenta que era cierto. Nadie debe de esperar que el rapto suceda viviendo descuidadamente para darse cuenta que era cierto y que la palabra de Dios se cumple. No es lo mismo ser salvo hoy que en estas condiciones. Pero sigamos estudiando. Y también nos damos cuenta, ya leímos Apocalipsis 6, 9 y 10. Ya leímos Apocalipsis 7, 9 en adelante. La gran multitud que salió de la gran tribulación. Ahora vamos a leer ahí siempre en Apocalipsis 9, 20 y 21. Y nos vamos a dar cuenta que, y esto lo dijimos en otros domingos anteriores, nos vamos a dar cuenta que a pesar del juicio, del castigo y de la oportunidad de arrepentimiento, muchos hombres en la gran tribulación no se arrepienten. Y volvemos a decir lo que hemos dicho en enseñanzas anteriores. La gran tribulación, además de ser castigo y juicio, es una última oportunidad para arrepentirse. Oportunidad que se le da a las dos poblaciones que quedaron después que la iglesia fue llevada. Quedaron el pueblo judío y quedó el mundo. Los incrédulos, los que nunca quisieron nada. Es la última oportunidad para alcanzar salvación. Pero claro, las condiciones serán otras. Primero, el mundo en crisis. Y yo vuelvo a insistir, qué difícil ha sido esta pandemia. ¿Cuán difícil más será
la gran tribulación, los días de crisis de la gran tribulación. ¿Cuán duro es más? Será los días de la gran tribulación, cuán duro ha sido hoy la pandemia. Principio de dolores. La palabra que dice Isaías, buscad a Jehová, esa es una palabra profética. Muchas veces la iglesia la ha ocupado para evangelismo. Y está bien, la aplicación es correcta. Pero esa es una palabra profética. Aprovechen hoy que Jehová está cerca. Buscad a Jehová hoy. Una cosa será. Y una cosa es ser salvo hoy. Pero otra cosa será, en las condiciones de la gran tribulación, ser salvo en esas condiciones, bajo la crisis mundial y perseguido por la fe. Y estamos aprendiendo que el sistema del anticristo ocupará dos métodos para perseguir a aquellos. Primero, la fe, y segundo, el asunto económico. Porque vamos a leer más adelante que nadie podrá comprar ni vender si no está marcado. Y la Biblia dice, ya lo vamos a leer, que el que está marcado es desechado de parte de Dios. Ya lo vamos a leer. Así que el sistema del anticristo ocupará dos métodos para perseguir a la gente que se quedó. La fe y el factor económico. También estamos aprendiendo de que a pesar del juicio, castigo y oportunidad de arrepentimiento, muchos hombres no se arrepentirán. Y vamos a leer ahí en Apocalipsis 9, Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, imágenes de oro, plata, bronce, de piedra, madera, las cuales no pueden ver, oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicaciones y de sus hurtos. No se arrepintieron. Y estábamos diciendo en un par de domingos hace, ¿cómo es posible que muera tanta gente en un ratito? Y habíamos puesto ejemplos. El tsunami de Indonesia mató 250,000 personas en el evento. Las bombas de Nagasaki e Hiroshima mataron 65,000 personas en cada estallido, libre de todos los efectos de la radiación sobre la salud. La Segunda Guerra Mundial mató 50 millones de personas en 5 años. Y voy a decir esto. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron en agosto, el 6 de agosto de 1945, si no mal recuerdo la fecha. 6 de agosto de 1945 fue el primer estallido. Eso ya hace más de 70 años. Exactamente 75 años. Eso ya hace 75 años. Fue el primer estallido sobre una ciudad de una bomba atómica y todos conocemos la historia. Eso hace 75 años. Hoy en agosto de este año se cumplirán 75 años, el 6 de agosto. Imagínese usted, con el desarrollo humano y tecnológico y científico que ha tenido el ejército de cualquier país del mundo, ¿cuánto matará ahora una bomba de esas? Ya fue perfeccionada, ya fue mejorada, ya fue enriquecida, ya se hizo más grande. Si una bomba en Hiroshima mató 65,000 personas hace 75 años, con toda la tecnología y modernismo y ciencia que le han puesto, ¿cuánto matará hoy? No soy militar, pero no se necesita ser militar, experto en armas para decir esto. A las armas que el mundo tiene hoy, la bomba atómica de Hiroshima es un fulminante, es un silbador, es un cuetillo de esos.
No es necesario ser militar, ni experto en armas, ni miembro de ningún servicio secreto en el mundo para decir esto. 75 años después, si en Hiroshima murieron por el estallido 65.000 personas, con todas las mejoras que le han hecho a las armas nucleares, ¿cuánta gente puede morir ahora con el mismo estallido? Y más en ciudades con grandes concentraciones de personas. Bueno, hay ciudades que tienen más. Nueva York tiene más habitantes que El Salvador entero. Parece que en Nueva York anda entre los 10 o 12 millones de personas. Solo el Estado. ¿Cuántos millones de gente puede matar una bomba de esas en estos tiempos, 75 años después que la han mejorado, que la han enriquecido, que le han hecho ajustes científicos y tecnológicos para que mate más gente? Además, los países con poderío nuclear son 10. Francia, Rusia, Pakistán, India, Israel. Hay otros, no los recuerdo, usted los puede buscar. Y otros que están peleando por Corea del Norte. Y otros que están peleando por tenerlo como Irán. Y que no lo dejan. No solo un país tiene bombas atómicas. Por lo menos son 10 que el mundo puede matar. Un montón de gente en un ratito. Está demostrado que sí. Está demostrado que sí. Si hace 75 años la bomba en Japón mató en el impacto, en el estallido, 65.000 personas, ya no se digan las consecuencias posteriores. Esa bomba mejorada, ¿cuánto matará hoy en ciudades con grandes poblaciones de gente? Nueva York, por ejemplo, 10 millones de habitantes, o 12. Tiene más habitantes que todo el país entero, que todo El Salvador. Entonces uno dice, ¿será posible matar tanta gente? Sí, en un ratito, sí. Está demostrado. La historia lo ha demostrado. Y sin embargo, Apocalipsis 9 dice que el hombre no se arrepintió. Muchos de ellos, teniendo la oportunidad, estaban bajo juicio, en castigo, pero tenían la oportunidad de ser salvos y no lo hicieron. Repito, una cosa es ser salvo hoy y otra cosa será ser salvo en la gran tribulación. Con dos cosas encima, la crisis mundial y la persecución. Y ya estamos estudiando que el anticristo, el sistema anticristo, perseguirá a aquellos que se quedaron por dos métodos, la fe y el económico. Vamos a ir a Apocalipsis 13. Recordemos que aquí estamos en el periodo de la gran tribulación, entre Apocalipsis capítulo 6 y 18. Vamos a ir a Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Y dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, versículo 18. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. También hay que decir una cosa cuando alguien estudia y predica Apocalipsis. Hay que ser prudente en ciertas cosas. Se ha intentado dilucidar, interpretar, aclarar, aclarecer el 666, y hay que ser honesto. Hay cosas en el Apocalipsis que son secretas a Dios, pero que la iglesia tiene que estar pendiente de lo que sucede.
también hay que ser honesto cuando se predica Apocalipsis y se estudia Apocalipsis. Tampoco se puede ser espectacular o fantástico, tampoco. O querer interpretar todo, no se puede, ni se debe. Porque hay cosas en el Apocalipsis que aún están no reveladas. Y este es uno, el 666. Y dice que se le ponía en la mano derecha o en la frente. Esta era una costumbre en los esclavos de aquel tiempo. Acordémonos que Roma y otros imperios como Egipto basaba su economía en la esclavitud. Por ejemplo, Egipto basaba su economía en la esclavitud del pueblo israelita. Es que ese era el gran problema porque Faraón no quería dejar salir a Israel. Porque era la fuerza de trabajo. Era la fuerza de trabajo. Estos imperios, bueno, por eso es que Babilonia y Asiria lleva esclavos de Israel y Babilonia lleva esclavos de Judá. Era la fuerza laboral, no les pagaban. Porque el esclavo tenía sus leyes, no tenía derecho a nada. Esa era la ley del esclavo. Inclusive, el amo lo podía matar cuando quisiera y lo podía liberar cuando quisiera. La ley del esclavo era que no tenía derecho a nada. Y los imperios, los grandes imperios, Egipto, Asiria, Babilonia y Roma, tenían como fuerza laboral y fuerza de trabajo y basaban su economía en los esclavos que conquistaban de las guerras y los traían a su país para trabajar. Egipto, cuando esclavizó a Israel. Asiria, cuando esclaviza a Israel después de los reinos de David y Salomón. Y Egipto allá en el tiempo de José. Babilonia, cuando esclaviza a Judá. Y Daniel es llevado, conjunto con los 3 hebreos. Allá el asunto de Daniel que se rehúsa a comer la comida, etc. Y que Daniel propuso en su corazón. Conocemos esa historia. Y ahora Roma. ¿Y por qué dice que la marca en la mano derecha o en la frente? Porque Roma marcaba a sus esclavos o en la frente o en la mano. Habíamos dicho en otros episodios de estudio que la tecnología de ese tiempo está reflejada en la Biblia. Ahora quizás a nadie van a marcar en la mano ni en la frente. A lo mejor será otro tipo de control. Un chip debajo de la piel. Otro tipo de control. De hecho, ya existe. Y eso es parte de lo que dice el Nuevo Testamento. Porque el misterio de la iniquidad ya está presente. Solo que no se ha revelado. A todos nos ha pasado que de repente nos llaman de un banco. Y nos dicen, ¿usted es fulano de tal? Sí, fíjese que le tenemos un crédito. Pero si yo no tengo contacto con ese banco, no tengo cuenta bancaria ahí, no tengo tarjetas de crédito de ellos, ¿cómo es que saben mis datos? Es que el sistema ya está presente. El sistema de control mundial ya está presente. Lo que pasa es que no se ha dado a conocer. Y uno dice, ¿cómo es que este banco conoce mis datos, sabe dónde vivo, sabe mi número de DUI o de identificación? Saben a veces hasta cuánto gano en el trabajo. ¿Cómo es que supieron? Es que todo se encamina a la barca de la bestia. Todo se encamina a eso, a controlar el poder económico, que es el segundo factor que ocupará el anticristo, el sistema anticristo, para perseguir a aquellos que se quedaron. El primero es la fe, y ya lo vimos. Las grandes multitudes que dicen que salieron de la gran tribulación y que habían emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. También vimos que muchos de ellos no se quisieron arrepentir. Y ya en Apocalipsis 13 nos damos cuenta de que todos eran marcados, ricos y pobres.
Todos, niños y adultos, pequeños y grandes, y que nadie podía ni comprar ni vender a menos que tuviera la marca. Y ya explicamos el asunto de la marca, porque Roma marcaba a sus esclavos. El segundo factor que el sistema anticristo ocupa para perseguir a aquellos que se quedaron es el factor económico. Y es el factor más duro. Es el factor más duro. Porque todos sabemos que cuando nos tocan el hambre, nos tocan la vida. Y que por hambre muchas cosas pueden suceder. Por hambre. Y que por hambre muchas cosas pueden suceder. Por hambre cualquiera puede matar. Por hambre cualquiera puede robar. Por hambre cualquiera puede pecar. Entonces el anticristo ocupará el factor económico. La marca 666, que lo más probable es que no sea un sello en la mano o en la frente, sino que algo electrónico, un método de control moderno como lo que ahora tenemos, controlará eso. Nadie podrá comprar ni vender. Y todos sabemos que cuando nos tocan el bolsillo y nos tocan el hambre, cedemos a muchas cosas. El factor económico. Nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca. Y luego dice 666, 666. Y como repito, cuando se predica, cuando se estudia y se predica Apocalipsis, también se debe de ser prudente para no caer en espectacularidades, para no caer en interpretaciones que no son. Si alguien pregunta, ¿qué es el 666? No se sabe todavía. ¿En su momento será revelado? Sí. Eso sí. ¿En su momento será revelado? Sí. Y Juan, el que escribe Apocalipsis, ocupa el factor tecnológico de ese tiempo, cómo marcaban los esclavos, porque los grandes imperios basaban su fuerza de trabajo y su economía en la esclavitud. Tú tenías un esclavo y no le pagabas. Eso sí, lo adoptabas como miembro de tu familia. Le dabas de comer y quizá vivía en tu casa. Pero no le pagabas. Pero no le pagabas. Lo podías matar o lo podías liberar. Y si eras demasiado bueno con el esclavo, muchas veces sucedía que tú le decías al esclavo que se fuera, que quedaba libre después de 20, 25 años de trabajar contigo, y el esclavo se quedaba contigo. Y el esclavo se quedaba contigo. Las leyes de la esclavitud. El esclavo no tenía derecho a nada. Y los grandes imperios basaban su economía en la esclavitud. Egipto con Israel en el tiempo de José. Asiria con Israel, después de los reyes de Judá y crónicas, de reyes y crónicas. Babilonia con Judá, cuando Daniel y los demás son exportados, exiliados a Babilonia. Y ahí se escribe el libro de Daniel. Y Roma, hoy, en los tiempos de Cristo. Así que el segundo factor que el sistema anticristo ocupará para perseguir, capturar y matar a los que aún defienden la fe en Cristo, además de la fe, es el factor económico. Pero sigamos aprendiendo. En Apocalipsis 14, 12 al 13, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. La paciencia de los santos. Se ocupa el término paciencia cuando se está sufriendo. Ya estamos en Apocalipsis 14, 12 y 13. Cuando
alguien está gozando, no ocupa el concepto paciencia. Aquí Apocalipsis ocupa el concepto paciencia porque estamos en los periodos de la gran tribulación. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe Juan, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este es otro aprendizaje. Pero dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquellos que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. Habrá oportunidad. Pero una cosa es ser salvo hoy. Y otra cosa será Intentar ser salvo en ese periodo. En el periodo de la gran tribulación. Son dos cosas absolutamente diferentes. Mire cómo está afligido el mundo hoy en este tiempo de pandemia. Y dice que son Principios de dolores. Yo ocupo el término muestras médicas de lo que será la gran tribulación. Principios de dolores. Y los dolores en el parto cada vez son más intensos y más largos. Más desesperantes. Cuando usted se da cuenta de eso, cuando usted mira eso en la madre que está dando a luz. Desesperantes. Y el médico solo se queda viendo, esperando, tratando de ayudar a la paciente, pero son desesperantes para ella. Son horribles para ella, son duros para ella. Y estos solo son principios de dolores. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. La gran tribulación es un periodo de oportunidad, de juicio y de castigo para las dos poblaciones restantes que se quedaron. Israel y el mundo, porque la iglesia ya no está. De hecho, no se menciona, y eso lo hemos aprendido en capítulos anteriores de esta enseñanza. Y en Apocalipsis 24, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado, oiga bien esto, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de aquellos que no negaron a Cristo, que no adoraron la bestia ni a su imagen y que no se dejaron marcar. Y reinaron por Cristo 1000 años. Eso significa que una cosa es ser salvo hoy y otra cosa es ser decapitado o puesto en sufrimiento y persecución y hambruna en la gran tribulación para ser salvo. Volvamos a leer, dice Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sí, habrá salvación en la gran tribulación, pero las condiciones son otras. Por eso digo, nadie debe de esperar el rapto de la iglesia
para darse cuenta que era cierto. Nadie debe de esperar que la iglesia sea arrebatada para tratar de darse cuenta y entender que la palabra de Dios se cumple. Y termino con lo que siempre estoy terminando. El mejor tiempo para ser salvo es hoy. No es después del rapto. Mire todo lo que pasa. Y usted puede continuar leyendo más. Porque a fines de tiempo estamos sacando la esencia de la enseñanza. Usted puede continuar leyendo. No es lo mismo ser salvo hoy que después. El tiempo mejor para ser salvo es ahora. Y repito lo que dice Isaías 55, 6 al 8. Bueno, el versículo 1 de Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, venid a comprar y comer, sin dinero y sin precio, vino y leche, salvación gratuita. Y ya en el versículo 6 y 8 de Isaías 55 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. El mejor tiempo para ser salvo es ahora. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos instruyes. Gracias, Señor, porque nos adviertes de lo que debemos hacer. Te pedimos, Padre, que esta palabra sea asimilada por todos nosotros, en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que pueda ser ejecutada. Señor, bendice los hogares, las familias, los hermanos y hermanas de las diferentes edades. Prospéralas, oh Dios, bendícelos y guárdalos, y que tu palabra sea sembrada y crezca y produzca fruto al 100% en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Iglesia, de nuevo, el Señor les bendiga. Siempre es un gusto estar con ustedes. Seguimos adelante y dentro de poco estaremos todos reunidos en la iglesia. Saludos a todos, abrazos a todos, que el Señor les bendiga. Solo